Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este aula de creatividad recientemente inaugurada. Lo hicimos hace una semana con Luis García Montero, que se articula en dos secciones, un taller de formación, en este caso de música, que hemos tenido a las 10, y el diálogo con un creativo reconocido, en este caso uno de los músicos más importantes de Granada y de España en la actualidad, Antonio Arias, al que agradecemos enormemente la generosidad de su compañía. En 1983, un Borges con más de 80 años dictaba una conferencia en el Collège de France sobre la creación poética. Ahí hablaba de la existencia de dos teorías extremas acerca de la poesía, que yo creo que son perfectamente aplicables a la música. La primera sería la que entiende la creación como un acto intelectual, y la segunda estaría basada en la idea creativa como inspiración, como un regalo de las musas, que para él es la gran memoria, es decir, la tradición, los precursores. Finalmente, en un giro típico borgiano de sus ensayos, el argentino condensa estas dos posturas contrarias y dice, citando a Emerson: la poesía nace de la poesía nace del lenguaje, y cada lenguaje es una manera de sentir el mundo, es una literatura posible. Pero a la vez la poesía también es una emoción y una pasión. Y concluye: todos tenemos nuestra parte de felicidad y de infortunio, pero la felicidad es un fin en sí mismo y no exige nada, mientras que el infortunio debe ser transformado en otra cosa. Es decir, el infortunio sería la materia del arte, o también la nostalgia de una felicidad o de un paraíso perdido. Fin de cita. Y justamente con este ciclo lo que pretende la Facultad de Filosofía y Letras es vindicar el infortunio de la creatividad humanística, cada vez más desvalorizada por el capitalismo porfordista y neoliberal en que vivimos, para transformarlo en un hecho social, es decir, en un acto feliz. Porque la creatividad se dice de muchas maneras, y una de ellas tiene el nombre de Antonio Arias. Un hombre de genio al que agradecemos la generosidad de haber aceptado nuestra invitación y al que pido que recibamos con un fortísimo aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, querida decana. Bien, me toca a mí presentar el acto y conducirlo. Un acto que hemos organizado conjunto, bueno, aparte de con todos los miembros del equipo de Canal, junto especialmente con la vicedecana de estudiantes, nuestra compañera Yolanda Guas, que aparecerá en un momento. Bien, brevemente, el aula de creatividad, como ha explicado ya Ana Gallego, es un ciclo destinado a conocer cómo crean los autores, cuáles son sus rutinas de trabajo, en suma, cómo se configura la caja negra de la escritura, la composición y la producción artística en general. Una de nuestras intenciones, sobre esto hemos hablado muchísimo, es ampliar el máximo posible la visión de la creación y explorar sobre todo los dispositivos en los que se entrecruzan diversas técnicas, saberes, registros y normas. Pues el pensamiento, la poesía, la novela, la música, las artes plásticas se pueden estudiar separadas o se pueden estudiar en sus fusiones siempre concretas. Este año, cuando empezamos a programar nuestra actividad cultural, el primer consejo que me dio Ana, que ha sido vicedecana de Cultura durante 8 años, es Pepe, para programar la actividad cultural, piensa un poco en las efemérides. Y efectivamente, pues yo me puse a buscar efemérides, encontramos varias, y una de las que nos llamó la atención, de las que enseguida nos prendió en nuestro ánimo, que nos demandaba hacer algo, era la de celebrar la muerte de dos compositores muy distintos que murieron ahora hace 20 años. Ambos fueron autores de letras y de canciones extraordinarias. Douglas Glenn Colvin, más conocido por Didi Ramones, y Joe Strummer, bajo de los Ramones uno y cantante de los Clash otro. En el espacio de la música y de la música punk, ambos simbolizan dos polos. El segundo, Joe Strummer,
hijo de un diplomático y estudiante de Bellas Artes. Es el símbolo de un estilo intelectual plenamente consciente de sí mismo y además que tiene una fuerte inspiración política y específicamente socialista. Mientras que el primero, el caso de Di Ramone, representa otro polo. Es una persona que tiene una existencia precaria y marginal extraordinariamente fuerte a lo largo de toda su vida, que tiene una fascinación enorme con la iconografía militarista y que en conjunto representa el espacio de exclusión precaria de muchos jóvenes de origen modesto y también la repulsión y la fascinación que sienten por la experiencia al límite. Son importantes estos dos polos porque son estos dos polos los que explican que hayamos pensado que la mejor persona para hablar sobre estos temas en nuestra aula de creatividad sea Antonio Arias. Porque los polos son algo que se hace cuando intentamos estudiar una realidad, pero no están separados, sino que se entrecruzan en la biografía de muchas personas. Las personas pasan progresivamente por uno y por otro de ellos, o conocen, digamos, híbridos de ambos. La música punk fue contemporánea de un giro radical en la cultura de los años 70 y se componía de elementos muy heterogéneos, sobre los cuales es muy difícil montar un sistema teórico. Está la vuelta a la energía del rock más básico, están los intentos de modificar la sensibilidad cotidiana en línea de vanguardias teóricas como la internacional situacionista, está la recuperación muy ambigua y tensa y no siempre fácil de ver del compromiso político en la música y el arte. Todo ello impuso ritmos nuevos y estableció agendas diferentes a la hora de tocar, de escribir o de diseñar. En toda esta historia larga y compleja de reconstruir, a la que se han consagrado y se siguen consagrando obras, hace un momento hablábamos con Isabel sobre ello, se intenta siempre encontrar una respuesta a la siguiente pregunta, y es una pregunta que es muy importante. ¿Qué pasó exactamente en los años 70 del siglo pasado? Sabemos que a partir de entonces se extendió una forma de capitalismo insidiosa y cruel a la que llamamos neoliberalismo. Sabemos que entonces, y no era fácil advertirlo, comenzaba el hundimiento por deméritos propios del socialismo real. La pregunta es, todo eso empezó entonces, ¿pero había alternativas? ¿Había mundos posibles distintos? La conjunción expresada por Di Ramone y Joe Strummer, la experiencia al límite y el compromiso, y todo ello articulado a través de una reorganización de nuestras experiencias espaciotemporales, de nuestra sensibilidad. ¿Qué forma estable de pensar y de sentir pueden generar? O sea, de esos dos polos, ¿qué pudo salir de nuevo o qué salió de nuevo? ¿Pudo tener consecuencias culturales diferentes? ¿La ha tenido y nos pasa inadvertida? ¿Puede tener o tiene consecuencias políticas específicas? Por tanto, la cuestión es, ¿existen claves que nos interpelan desde 1975, 1977 y que son todavía nuestras? Este evidentemente no es el lugar para establecer ranking, ni tampoco yo soy la persona adecuada para hacer ranking alguno, pero yo creo que puede denunciarse algo sin que se me acuse de parcialidad. Desde 1991, si no me equivoco, desde hace al menos 31 años, Lagartija Nick representa una textura original desde la que se explora la experiencia al límite y el compromiso político. Y todo ello desde un arraigo cada vez mayor en su entorno cotidiano, en la cultura granadina y andaluza. La experiencia al límite, porque de acuerdo a un verso de Lorca, un verso de Sueños y calles, Panorama ciego de Nueva York, que cita Alberto Santamaría, que tendremos aquí hablando sobre el pan el miércoles, en su obra Un lugar sin límite, de acuerdo a un verso de Lorca, dice Lorca, nosotros ignoramos que el pensamiento tiene arrabales donde el filósofo es devorado. ¿Qué quiere decir esto? Hay fundamentos en los que el pensamiento lógico se pierde o se empobrece porque, por decirlo con Pascal, hay razones del corazón que la razón no conoce. Y no pueden explicarse, y no pueden estudiarse, y no puede alcanzarse simplemente con el formato del pensamiento lógico académico. Lagartija Nick ha explorado la experiencia al límite en canciones que al menos a mí me resultan memorables. La Gran Depresión, Úsame, El amor en la víctima o Noosfera Síntesis. Y
qué decir del compromiso. No solo en sus discos específicamente políticos como Crimen, Sabotaje y Creación, sino en sus primeros temas, por ejemplo, Policía detrás, en la que se lee mucho del ecosistema político de la Granada de la época, y en canciones elaboradas hasta el detalle como Algo sucio, Algo eléctrico y tantas otras. En Lagartija Nick no solo hay experiencia al límite por un lado y compromiso político por otro, sino un análisis de cómo la política cimienta nuestra experiencia íntima, cómo la construye. Valdelomar hablaba de una ética de la comunicación audiovisual, una mecamística capaz de no embotar la sensibilidad por medio de las imágenes. Valdelomar recuerda aquí intentos como los de Bertolt Brecht y su idea del distanciamiento, de la obligación de romper el secuestro emocional del público, y de ese modo Valdelomar nos deja, como Brecht, un programa inmenso: evitar que el arte genere idiotas encandilados. Lagartija Nick le consagró un tema con ese título, pero buena parte de la política artística de Lagartija Nick a mí me parece que es una mecamística. Es decir, no lo puedes ver o por un estéreo, son temas sobre la colonización de la vida cotidiana, escritos y tocados con una emoción insólita. En todo ese tiempo, Lagartija Nick ha hecho punk, pop, piezas de casi thrash metal, flamenco, y ha entablado diálogo con Lorca, el citado Valdelomar, Leonard Cohen o el grupo de sevillanas Gente del Pueblo. El cantante de Lagartija Nick, Antonio, explicaba hace poco que un artista que se convierte en su propia influencia se degrada y se simplifica. Si alguien sintetiza bien las dos líneas abiertas por Didier Ramones y Joe Strummer, las sintetiza hasta instituir algo nuevo, hasta permitir que se fermenten mutuamente, yo creo que ese alguien, entre otros posibles, es Antonio Arias. Lo hemos traído aquí para que nos hable de 3 líneas de su actividad creadora. Ahora él puede hablarnos a su ritmo y sobre lo que quiera, que son las siguientes. Pues siempre mandamos un poco las ideas principales sobre las que queremos trabajar con la persona que viene. En primer lugar, le queremos preguntar acerca de cómo alguien tan arraigado en Granada, procedente de un hogar chanero de pura clase trabajadora, comenzó a socializarse en la música y la lectura. En segundo lugar, para que nos explique qué lee y cómo, cuáles son las escrituras que a lo largo del tiempo le han llamado la atención y cómo han ido cambiándonos. En tercer lugar, como he dicho hace un momento, Lagartija Nick es casi una enciclopedia de estilos, en todos los cuales, al menos muchos lo seguimos escuchando así, continúa latiendo lo más auténtico y lo menos estereotipado del punk. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor para nuestro equipo de canal y para nuestra facultad que en nuestra segunda aula de creatividad tras Luis García Montero sea contigo. Si te parece, comenzamos hablando de tu socialización musical y de la emergencia de tu vocación. Bueno, buenas tardes. Mi experiencia personal pues viene bastante acompañada de los que serían posteriormente mis maestros, en el sentido en el que yo efectivamente nazco en La Chana, en una barbería. En las barberías, pues desde mi abuelo había mucha influencia de Pulso y Púa, allí se tocaba mucho te colocaban las manillas, tal, o sea que había música. Juanito Valderrama tenía mi padre en el tocadiscos o en el cassette, ¿no? El caso es que ese ambiente musical ya, digamos ese que ronda un barrio como La Chana, pues se ve primero iluminado por mi hermano Jesús, ¿no? Mi hermano Jesús es el primero que se atreve a desafiar el orden familiar y pedir una guitarra eléctrica, ¿no? Que por supuesto intentamos enchufar en la pared y no fue posible. Él iba abriendo el camino, primero con esa valentía artística de crear un grupo en La Chana, pero al mismo tiempo él iba como ganando todos los festivales de poesía a los que se presentaba, ¿no? Desde los 15 años tiene poemarios, como encuadernados por él, como autoeditados, de tal manera que esa llama ya estaba encendida, que significaba que había un canal de comunicación más allá de lo que sería socializar en el barrio, que a través de hacer música te hermanabas con lo que oías también, ¿no? Te hermanabas
las escuchas de los discos, y ese canal de expresión era muy bueno en una generación como yo de muchos niños en la casa. Los niños no llamaban mucho la atención, así que una manera de posicionarse era a través de crear un grupo y conocer a gente como tú. Yo, como digo, me abrió mi hermano mucho el camino, tanto poéticamente como musicalmente. Él, con el descubrimiento del punk, pues ya se acerca a ese do it yourself, hártelo tú mismo, que tanto hemos perseguido los artistas, ¿no? Pero que tan libre es, pero luego también, o sea, tú vas buscando en ese caso siempre la autoafirmación de que fuera del establishment se puede uno posicionar artísticamente. Luego fluctúa, como ya hablaremos, pero digamos que esa es la llama primera, lo que a mí me acompaña y por donde yo puedo empezar, ¿no? No en vano mi hermano yo tenía 16 años cuando mi hermano es el que pues me invita a que me presente unas pruebas para el grupo que luego se llamaba 091, así que incluso eso fue de la mano de él, ya que se lo propusieron. Así que fue todo muy rápido, de empezar con la música, haciendo un acto reflejo, a encontrarte en medio de una maquinaria muy profesional, que esa fue mi universidad. Y Antonio, una cosa, cuando nosotros escuchamos música, en aquella época yo tenía, yo creo que 12 o 13 o 14 años, yo soy de Linares, había dos grupos, KGB y TNT. Sí. KGB tenía un sonido impresionante y apabullaba, pero las letras, bueno, eran particulares. Sin embargo, en TNT las letras aparecen del principio como letras muy elaboradas. Tu hermano Jesús, vosotros estabais dentro de un ambiente cultural denso. ¿Qué leíais? No teníamos ambiente cultural ninguno. Imagínate en las Chanas, la barbería de mi padre. Y luego, ¿qué es lo que había? Pues los barrios como las Chanas no se hacían colegios, se hacían iglesias, que luego creaban los colegios. Entonces, muy dogmáticos, ¿no? Y, o sea, no había un ambiente cultural que no fuese la búsqueda de tu alma gemela, que en ese caso él con TNT consigue, digamos que él empieza con su grupo, le dicen que en Huetortaja hay una gente que está haciendo punk, que es José Antonio García y Ángel Dobla, y al incorporarse a esa formación como artista creador y letrista, pues ya ilumina con todo lo que él traía. Primero su experiencia personal, esa búsqueda de, como dice en un poemario, ¿no? Dice, yo no quiero escribir poesía, solo quiero ser Jesús, ¿no? Yo creo que esa es una ¿qué dice? Hacer Jesús, no ser, hacer Jesús. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. El ambiente tenías que buscártelo pues en los bares y acceder, ¿no? Siempre hay un camino, ¿no? Venimos de la calle, eso está clarísimo. Entonces no era fácil, nunca es fácil traspasar el estatus social, no tu clase social. Y en aquel momento no éramos una clase media como podíamos ser ahora, sino que éramos más bien clase baja, ¿no? Mi padre tuvo que emigrar a Alemania en un par de ocasiones, o sea que aunque tuviera la barbería, pues había que cerrarla a veces para ir a por dinero. O sea que ese era nuestro ambiente cultural. ¿Y por qué específicamente crees que el punk? ¿Época, ideología, el entorno específico de Granada? El punk aparece como una vía muy interesante para esa autoafirmación, porque todos veníamos pues muy tocados con lo que era pues los discos de los años 70, Pink Floyd, ¿no? El rock progresivo, el rock andaluz, por supuesto, y luego nos identificaríamos plenamente con algunas de esas corrientes, ¿no? Pero en aquel tiempo la ruptura era más importante en esa autoafirmación, así que cuando aparece el punk es una manera de digamos, la evolución del pop en Granada, por ejemplo, como ejemplo genérico, empieza en los 60, Los Ángeles, todo esto, grandes grupos, realidad, y luego algunas de esas músicas y formaciones se tienen que reconvertir
en orquestas, ¿no? En orquestas para fiestas, para hoteles, para... Esa es la reconversión. Entonces yo creo que hay una manera de volver a la base. Ocurre cuando eres músico en Granada que quieres volver a la base. ¿Y cómo hacerlo si no tienes ni esos instrumentos, ni ese conocimiento, ni ese nivel de tocar, ni de eso, pero tienes toda la gana de tener una guitarra eléctrica y salir por ahí? Así que lo primero era el romper con lo que también te había formado, ¿no? Y luego aparecerá, pero romper con eso y entrar en algo que desconoces totalmente. Eso también tiene esa atracción. El punk y todo eso tenía también la atracción del abismo, ¿no? Todo lo que veía era un poco límite, ¿no? Veía un grupo, pero la ropa era de esto de dominatrices y todo eso, ¿no? Pero políticamente tenía mucha acción y mucha repercusión en sus letras, que te identificaban mucho en cómo salías de tu barrio y cómo salías de Granada. Todo ese abismo pues tenía muchísimo interés. Luego, como tú bien has dicho, Joe Strummer viene de la élite y quiere irse para la calle. Y nosotros vamos de la calle y queremos trascender nuestra clase social y nuestra experiencia social. Así que ahí es donde nos vamos encontrando unos y otros, ¿no? Por ejemplo, me refiero a que José Ignacio Lapido, de 091, que viene de toda esa escena que estamos hablando, ya es un valor cultural muy potente, ¿no? Muy potente. No sé en qué facultad, creo que era de historia, ¿no? Como Tacho. Sí, de historia, ¿no? Creo que Tacho y él. Entonces ya, a través de ese interés por la música, nosotros conseguimos acceder a otra gente que tiene mucho más nivel cultural y muchos más discos que nosotros, y esa interrelación nos junta en un punto, que es la nueva música en Granada, que sin matar al padre, ¿no? Pero se genera con otra intencionalidad muy distinta, ¿no? De trascender como Joe, de rico para pobre, y como Didi Ramones, de pobre para rico. Porque el contacto con Joe yo creo que tuvo que ser impactante. Claro, ahí es el momento de epifanía de la música de Granada, es cuando aparece Joe Strummer huyendo de su manager, ¿no? Antes, cuando hablamos del punk, en Inglaterra se conforma mucho con Marcus McLaren y su esposa Vivian, ¿no? Con la tienda Sex y con la experiencia que ellos tenían con New York Dolls y toda esta experiencia también de Richard Hell, los grupos americanos, Television, todo esto. Pero Bernie Rhodes, el manager de The Clash, es un teórico suicida, ¿no? Un teórico marxista, que es donde entra Joe Strummer y donde se instala en otro espacio punk que ni siquiera nos planteamos, que era de una elevación literaria, ¿no? Teníamos conceptos como Anarchy in the UK, que en aquel momento, aunque las letras estaban muy bien, pero no dejaban de ser, como bien dice John Lydon, Johnny Rotten, la ira como motor, ¿no? La ira como motor en el caso de Sex Pistols y de Johnny Rotten. Y en el caso de Joe Strummer eleva la función literaria, pues tremendo. Cuando aparece en Granada en 1984, Juanje lo sabe, que estaba por allí, él aparece un hombre escribiendo. Eso fue lo que apareció. Yo no estuve en esa primera noche, pero cuando aparece en 1984, a través de amigos comunes que había en Granada, aparece un tío escribiendo en un pub, que escribía, por cierto, muy bien, con unas técnicas fantásticas y muy imaginativas. Y de pronto pues vemos que una de las estrellas más grandes del rock mundial estaba en Granada, huyendo y buscando al mismo tiempo. Casi un poco como todos nosotros, ¿no? Intentando huir de Granada, y de nuevo viene la cosa a nosotros, ¿no? Tú quieres salir y de pronto resulta que casi todo está aquí, más barato y mejor. El caso es que la aparición de Joe ya te hace creerte un artista también, ¿no? Y la experiencia con el álbum que hicimos, pues fue aquí en Granada, fue una experiencia tremendamente enriquecedora, nos lo pasábamos muy bien, pasaba el tiempo. En cuanto nos fuimos a Madrid y ya convivimos en el mismo hotel
y todos los problemas que pueden surgir de ahí. Hay una película sobre esa tragicomedia, se llama I Need a Dodge, de Nick Hall, que habla de la experiencia de Joe en España y la búsqueda del coche, que no sabe dónde lo dejó, aunque todos suponemos que sabemos dónde lo dejó. Y esa huida en el que él se viene de una postura kitsch de Lorca, totalmente, ¿no?, como refleja su letra de Spanish Bomb, y resulta que no, que hay una convicción, una especie de inglés que hace su tour, le tour, ¿no? ¿No hacían esto los ingleses ricos, el tour? Pues aparece aquí un inglés intelectual de tour y huyendo, vamos, como dije en alguna ocasión, si llega a tener un móvil ese hombre, le explota en el bolsillo. Era increíble cómo le estaban buscando, eso tenía que ser, imagínate, había dándole una gira, tremendo. Y él, luego, como él tampoco presumía mucho, lo que le gustaba era compartir su experiencia, eso sí. Él hablaba mucho del trabajo de The Clash, de las 8 horas que le dedicaban todos los días o más, porque ellos no eran tan buenos, que lo primero era la autocrítica, esta es la entrevista que grabó Juan Jesús, que la autocrítica es lo primero, que la pasión es lo primero, que la unidad es lo primero, aunque él luego fuese contradictorio en todas y cada una de esas explicaciones y de esas teorías, pero en él era verdad. No solo era verdad, sino que nos ofrecía otra verdad. Si veíamos que hay una parte importante de puesta en escena, que se lo lleva cada uno, pero que la formación y la pasión nunca termina, él busca a Lorca con mi hermano Jesús, ¿no?, de manera simbólica, y ahí demuestra que su intención, como diría el disco de Elvis Costello, My Aim is True, su intención era buena, ¿no? Su intención era buena, pero su situación familiar, personal, era muy distinta. No olvidemos que cuando estamos grabando el disco de 091, Más de 100 Lobos en Madrid, nace su hija y ni siquiera está allí, ¿no? Estuvimos ahí animándolo, Joe, tío, tiene para ese compromiso. Hay pocas personas que sean válidas para eso, ¿no? Válidas para huir, válidas para viajar y válidas para encender la llama por donde va, ¿no? Se puede ser simplemente huidizo, pero él iba buscando acólitos y su experiencia, ten en cuenta que te hablaba de las giras con The Who, ¿no?, del principio del punk, de un conocimiento desde las bases, y curiosamente, con el paso del tiempo, los mejores amigos que tengo yo de Londres son Richard Dudansky, que me lo presentó Joe en Granada, que era batería del grupo previo de The Clash, The 101, que vive en la Cuesta Gómez, y Timon Dog, que viene mucho, colaboró en Sandinista, o sea, los amigos que conservo son los que vinieron a través de él. O sea que esa verdad también está, y está viva, aunque luego cuando recordamos todos los amigos de Joe, sus contradicciones son muchas y muy brillantes, ¿no? También hay que saber contradecirse. Es un arte. También es un arte en sí mismo. Antonio, ¿y tú te pones un programa de lectura? ¿Hay un tipo de libros específicos que yo me acuerdo, pero no sé si, pues ya hace mucho tiempo, de oírte un día hablando de Brené Easton Ellis? Ah, sí, claro. De American Psycho. Yo tengo esa imagen, ¿no? Hace casi 30 años oírte una noche hablando de Brené Easton Ellis. Eso es algo sobre lo que queríamos preguntarte. ¿Qué literatura vas leyendo? Claro, ahí aparecen, ya gracias a estar en un grupo muy potente, ¿no?, con una intelectualidad, como hemos dicho, y luego te has hecho hijo de Cayetano Aníbal, que era de la intelectualidad granadina de Vázquez de Sola, Ladrón de Guevara, Martín Morales, te presentaba a una cantidad de gente de la cultura de Andalucía, ¿no? Eso fue muy importante. Con Juan de Loxa estuvimos en la inauguración del monumento en Fuente Vaqueros, que es una escultura del padre de Cayetano, de Tacho, de Cayetano Aníbal. O sea que ya iba interactuando con gente muy interesante, no solo a través de mi hermano, sino también eran los mismos que conocía mi hermano. Veías que ahí lo que ese ambiente cultural que te rodeaba enseguida fue absorbido por la política, ¿no? Era una influencia real mientras era
mientras crecía todo eso, pero todos fueron absorbidos en un cargo del ayuntamiento, concejalía, tal, de tal manera que yo creo que ellos también pensaban que ese camino era el mejor para ayudar a la sociedad. De eso estoy convencido, era mucha gente que venía del exilio, así que digamos que poéticamente a través de mi hermano y de eso, yo creo que en aquel tiempo lo que más me influenciaba y lo que me sigue gustando a rabiar, ahora que hablas de Bret Easton Ellis, es la Beat Generation, Jack Kerouac, En el Camino, que por cierto fue la primera persona que me habló de En el Camino, o por lo menos lo recordaría alguien, Jesús lo conocería, era Joe, o por lo menos sí dijo que era su libro favorito de la Beat Generation, ¿no? On the Road. Y esa literatura ya era parecida a lo que hacía Joe y cantaba Joe, por ejemplo, era muy atractivo incorporar las marcas, hacer fotos del mundo que te rodeaba. Joe lo hacía muy bien, Coca-Cola, tal, no sé qué, estos caminos, hacer fotos, colas, ¿no? Y que ese luego al final va a ser el mensaje. Y eso es lo que más me gustó a mí de la experiencia casi con Joe, que no necesariamente escribía así, pero tenía muchísimo de eso, ¿no? Tiene una razón, su poesía y su planteamiento, tiene una base muy profunda, pero al mismo tiempo es muy visual, es muy surrealista, es muy visual, es que te entren imágenes, y eso siempre me gustó mucho. La Beat Generation, la literatura poética de la Beat Generation, el aullido y todo esto, pero combinado con Joe, ¿no? Digamos que el punk fue un poco la fiebre del oro, pero la fiebre de la basura, ¿no? También, ¿no? Tiene ese componente. Entonces, la basura, a través de Didi Ramones, veía otro tipo de poesía, mucho más dura, mucho menos agradable. Y Bret Easton Ellis en aquel momento era como la imagen de alguien que venía de algo más extraño. El libro tenía mucha gracia porque estaba matando a alguien y de pronto ponía Huey Lewis and the News y te hablaba de la canción más hortera del planeta. En un principio te saltaba esos capítulos, por supuesto, pero luego eran los que, como una especie de Julio Verne, que si no te habla de todas las plantas marinas y de todos los seres marinos que hay en el fondo del mar, no tienes sensación de viaje en el fondo del mar, ¿no? Yo creo que también tiene esa poética en el punk, tiene esa potencia de mantenerte, introducirte en esos laberintos de información, y eso me atrajo muchísimo. Era la mejor manera para poder escribir algo al lado de personas como mi hermano Jesús y como José Ignacio, que eso no es normal. Es que desde muy jóvenes tienen una estructura mental, pero ellos eran un poco más que el hilo lo tiraban hasta el final, ¿no? De donde empezaban tiraban hasta el final. Así que una manera, a través de Joe, de la Beat Generation, de Bret Easton Ellis, decía, bueno, pues intentemos romper el lenguaje, que las frases no tengan significado, que todo sea, qué mejor manera que los tiempos verbales funcionan bien si cada vez cambia de figura. Ayer vi esto, allí está aquello, no sé qué, al fondo a la derecha tal, detrás estaba esto. No es una manera de situar una escena fotográfica y eso necesariamente tiene que dar un mensaje. No lo sabemos todavía porque Inercia, por ejemplo, el segundo disco y parte del primero tienen mucho de eso, no tienen mucho de ese asombro por Joe, también la práctica teórica. El problema que tenemos ahí es que estaba en ese proceso y íbamos bien. Yo había abandonado 091 para formar Lagartija Ni porque quería volver a la independencia, entonces me tenía que inventar los mosqueos con la banda para poder irme, porque desgraciadamente me fui 2 veces, pero es que me iba, hacía mucho frío en la calle, volvía, ¿no? Pero la experiencia solo puede ser una, ¿no? Como no pase hambre, como no pase frío, como no pase muchísimos problemas, las 7 hecatombes no. Y esas 7 hecatombes son las de las que estás hablando en esos discos, ¿no? Tu hecatombe la estás compartiendo y el problema es que justo cuando empezamos a grabar Lagartija Ni, de nuevo aparecen las multinacionales. No, claro, ¿qué problema teníamos nosotros? Que veníamos de nuevo de la independiente, huyendo un poco de esa estructura de multinacionales con la que habíamos al final enganchado con 091
y al liberarte enseguida están las multinacionales, ¿no? A poco que... Y hoy día, es lo mismo que hoy día. Hoy día, si en las redes petas fuerte, tienes la llamada inmediata, ¿no? Si ven que tú convocas gente y que hay cierta distinción en lo que haces, enseguida te llaman y ese fue un problema también. Aunque nosotros tenemos libertad absoluta, nosotros queríamos hacer de Sony, queríamos ser un ejemplo, ¿no? Vale, pues vamos a ir a Sony, a CBS y llegamos a muchísima más gente, llegamos a los 40 principales, el mensaje es el mismo, que era ese. Pero, sin embargo, había otras zonas del Estado y del Estado de la gente que nos conocía, que lo gustábamos, que lo veía como una especie de venta, ¿no? Algo había, porque si no, no estás ahí, pero las ventajas eran tantas en aquel tiempo para gente tan de la calle. El Leri es de la calle, Juan es de la calle, el Miguel también, ¿no? Pues cualquiera, cuando nos ofrecían lujos y meses de grabación y todo pagado, es como el cateto, es que eso no tiene vuelta de hoja y esa es tu experiencia. El caso es que enseguida veías que te faltaba algo, ¿no? Ya tenía un compromiso con la compañía que nunca íbamos a conseguir hacer de esa compañía de una multinacional a una independiente, todo lo contrario. En todo caso, ellos se encargarían de moldearnos. Y esa es la primera época, Beat Generation, pero tampoco se puede vivir dando siempre el mismo discurso y por eso en el siguiente disco llamé a mi hermano, digo, Jesús, hagamos algo más poético dentro de la misma estructura, pero tú sabes componer con sentimientos. Y a mí los sentimientos pues tampoco me importan mucho, ¿no? Yo quiero reflejar, hacer fotos, yo quiero hacer fotos. No me interesa hacer una película. Y ahí es donde cambia un poco. Porque, digamos, respecto al público, ¿no? A la relación que tenéis con el público. Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché, yo creo que mucha gente, o alguna gente de mi edad, lo puede situar más o menos igual. Yo escucho entre, por ejemplo, podemos poner dos grupos diferentes que son extremadamente distintos a vosotros. Escorbuto y Siniestro Total. Sí. La música de Lagartija Nick no tiene nada que ver con la música de ambos. Digo, dos grupos dignísimos, extraordinarios y que han hecho temas excelentes. Hay mucha exigencia intelectual por vuestra parte. ¿Cómo es el público que os vais haciendo? En un principio coincidimos porque mi hermano Jesús estudió periodismo, un rato de periodismo en Madrid y enseguida conectó con la compañía independiente Dross, Servando Carballar, y creo que incluso estuvo viviendo en su casa, de tal manera que mientras él llenaba y mientras metía los singles en la funda, pues también le hablaba de los grupos de Granada y fue la vía de todos los grupos de Granada, de TNT, de KGB, de 091, todos entramos gracias a la influencia de mi hermano Jesús con Servando Carballar. Y la pregunta era claro, entonces ahí coincidimos con Siniestro Total. Mi hermano Jesús era muy colega de Julián Hernández y de Germán Copini, con el que siempre mantuvo la amistad. Y tenía mucho que ver con la escena del País Vasco, Escorbuto. El caso es que nosotros a través de esos contactos y de esa influencia de mi hermano Jesús para que pudiéramos editar discos, nuestro primer manager, que es de Portugalete, pues cuando editamos el primer single con la Independiente, pues nos ofrece a llevar nuestra carrera, que ellos llevaban toda la movida del indie, proto-indie del País Vasco a través de los discos recopilatorios Monster Hard Favorite, no sé qué. Ellos recopilaban mucha de la escena del País Vasco, digamos, pero de finales de los 80. ¿No? Digamos que Escorbuto y Siniestro representan mucho el impacto en los 80. Escorbuto se mantienen más fieles, ¿no? Y Siniestro Total enseguida empiezan a modificarse, a profesionalizarse, a hacer el camino contrario. Y en nuestro caso coincidimos y nos forma con nuestro primer single, nuestro primer LP, el público que tenemos son los gasteches, principalmente. Los gasteches son casas del pueblo de Euskadi, del País Vasco, y ahí podíamos hacer nuestra locura personal. Había muchísima gente, muchísimo público,
unas experiencias tremendas, ¿no? De encadenar Llodio, Bilbi, todo lo que es el País Vasco por arriba, se nos juntaban guardias civiles vestidos de cuero porque eran de Granada, ¿no? Y allí cobraban más, y con los punkis de allí, ellos no lo sabían, como si se enteran se matan. Mira, era una situación tremenda, una cosa tremenda. Yo recuerdo eso de saber nosotros quién eran los guardias civiles y quién no. No, pero ellos no se distinguían tan fácilmente. Solo se iban, si nuestros colegas ya se iban, sí se distinguían porque lo abrían todo. Antes de subir al coche, abrir la puerta, se ponía uno debajo. ahí ya estaba claro. Pero eso nos formó muchísimo, ese público nos formó muchísimo. Era un público de... Primero, porque mi experiencia personal... Bueno, teníamos una banda fantástica, Eri, la ametralladora detrás, que eso te salva. No necesitas ni cantar la bamba para que no te maten. Entonces, los guitarras muy buenos, Juan y Miguel. O sea, tenemos una máquina muy potente. Y se trataba de, por lo menos desde mi recuerdo, ser más que ellos. Ser más. Porque en cuanto te acojones, te comen, tal. Hay una anécdota muy tonta, que es que ahora en los primeros conciertos en el País Vasco nos metíamos camerinos y oíamos, "Veste, va". Y dije, tío, pero si han estado saltando, ¿y por qué dice que nos vayamos? Justo hemos terminado y nos están, "Veste, va, veste". Tío, ahí deprimido hasta que nos explican, tío, ¿por qué no salí? Pero si nos van a matar, que no, que esa es otra. Otra que tocáis otra. Así que Veste, va, cambió en ese momento. Así que esa fue nuestra formación. Yo salía diciendo, por los presos del Nervión, Gabón, Bilbo. Lo podría decir ahora todas las veces. Por los presos del Nervión. Y ahí había mucho de nuestro público y de por donde nos movíamos, pero también había un pequeño grupo que eran guardias civiles. Y eso era una cosa que nos volvía un poco locos a todos, ¿no? A ellos les gustaba la música y todo eso. Luego, hay una experiencia personal muy triste de aquello que era que veía cómo aquellos amigos, pues allí cobraban más, empezaban a tener familia, pero se iban volviendo locos de la presión, del estrés, de estar en un sitio donde tú sabes que a nadie le gusta que estés. Y de ellos intentar socializar, tener familia, y eso fue muy, muy duro, que también lo veía y decía, hay experiencias duras en todas partes. Aunque al principio, en los 80, cuando hicimos Eri y yo un concierto con mi hermano Jesús, que no se pudieron llamar TNT, pues no sé qué nos llamamos los bichos, los bichuchos. Ahí las tanquetas estaban a la salida de la estación de tren. Ahí estaba todo de militares, que eso te ponía como las motos, era otra visión. Y decía, de esto tenemos que hablar, de esto tenemos que hablar. Ocurrían tantas cosas ahí, pero ya digamos, a principios de los 80, que luego se convirtió en algo más light. Pero a finales de los 80 había muchos grupos girando, ¿no? Cancer Moon, Sex Museum, toda esta escena que no era así de estilos similares, pero sí los veía en todos lados. Se estaba creando una escena distinta, que era un poco lo que todos buscábamos, ¿no? Crear, pero los ritmos y los estilos eran muy, muy distintos. Ahora, sin ánimo de crítica, lo que hay es un genérico, ¿no? El ritmo genérico en todo, y la escena está en ese ritmo genérico, ¿no? Fuera de ahí tiene... El mensaje ahora, digamos que ahora el mensaje es mucho más duro que antes, ¿no? Hablaba Julián Hernández no hace mucho de las letras de Siniestro, que todas deberían estar prohibidas hoy día, pero ahora el mensaje es tan light que asusta a cualquiera, ¿no? Que es lo que oye en los festivales y todo esto, ese mensaje sí que es muy, muy, muy peligroso y muy acojona mucho, ¿no? El que solo se puede hablar, te vi, me viste, ya no me meto más rayas contigo, tal, no sé qué, no sé cuánto, estuve con él de Sidoní, no sé qué. Movida gorda hay ahí, ¿no? Hay una dinámica de aplastamiento de cualquier otro discurso, ¿no? Incluso una revisión de los discursos anteriores, ¿no? Como Orwell, ¿no? Una continua revisión. O sea que tú crees que, pese a que era un espacio culturalmente muy desasistido y tal, tuviste la suerte de estar en una época donde había muchísima libertad creativa y donde, sí, digamos, la presión de lo políticamente correcto era muy... Ahí teníamos el apoyo, curiosamente, de nuestra multinacional. Nos compraba la guitarra, nos compraba coches, o sea, uno para todo.
No coches para todos. Guitarra sí para todos, pero coches como para uno. Y la pregunta era, ¿Qué digo? me acordaba del coche, era un Ford Fiesta plateado. Y me he quedado viendo el Ford Fiesta. No, que la presión de lo políticamente correcto, Claro, y había una libertad tremenda, eso funcionaba muy bien. Nos aprovechamos también de Nirvana. El efecto Nirvana a principios de los 90, todas las compañías multi querían arriesgar en un no se sabe qué. Y ellos, como no sabían muy bien por qué funcionaba aquello, pero sabían que funcionaba, pues lo que tú entrabas con libertad absoluta, podías decir lo que quisieras. Es cierto que hasta hace poco, siempre con reuniones con los abogados, ¿no? Y siempre haciéndote tu responsable. Pero no te lo prohibían, ¿no? Tenías tú, porque no hace tanto, lo sabe Isa, con el disco de Lagartija ni Crimen, Sabotaje y Creación, tuvimos una reunión con el abogado universal. ¿Estáis dispuestos a seguir diciendo esto vaya a poner la portada? ¿Estáis seguros? Sí, pues es vuestra responsabilidad, para adelante. A principios de los 90, esto fue hace 2 o 3 años, y a principios de los 90 era también con el abogado de Sony, esto lo voy a dejar así, esto lo voy a dejar así, esto lo voy a dejar así. Bueno, pues bajo vuestra responsabilidad, para adelante. Aunque eran más prácticos, porque decía, hicimos un vídeo y los abogados de Sony decían, bueno, sacamos todo esto, al que quiera que lo quitemos lo vamos quitando. Eso era muy... Yo me he quedado siempre con eso, ¿no? Primero pides perdón y luego buscas el permiso, ¿no? Así que también había un poco de esa política, ¿no? De mejor pedir perdón que pedir permiso, vamos a tirar. Ellos también te apoyaban, incluso si te metías con la compañía de discos, te apoyaban. Lo que ellos querían era ver un efecto parecido al de Nirvana, creo yo. Así que la escena, luego de nuevo lo mismo, porque hacemos el disco Sub, con Lagartija ni en el 94 o 95, y es más oscuro, pero ya eso nos lleva a cuando Enrique Morente viene a vivir a Granada. No digamos que venimos de esa poética de la Beat Generation, luego la Beat Generation y las fotos con el corazón y la sentimentalidad, esa nueva sentimentalidad de mi hermano Jesús, ¿no? Y justo después, ahí ya había, pues como estamos hablando de la quimera del oro, ahí ya había como, en ese disco hay como gemas lorquianas, ¿no? Que son las que Jesús siempre le interesaba tener de actualidad a Lorca. Eso impregna, esas vetas de oro impregnan las letras de otro aire, y cuando viene Enrique Morente ya definitivamente a vivir a Granada, en el 94, como ya nos conocíamos y tal, pues cuando oye el disco, pues también ahí ve una poética distinta. Mi hermano pues también empieza a tratar muchísimo con él. O sea que yo creo que hay una importancia de ese disco y esas letras para nuestro aspecto posterior. Estábamos en Sony, queríamos dar ejemplo, pues ya lo tenemos. Pues grabamos una demo con Enrique Morente y vamos a nuestra compañía y me echan en ese mismo momento. Me echaron después de hoy, esto no se hace, los gitanos no sé qué, no sé cuánto. Luego había mucho más por detrás, ¿no? Como siempre, como en todas las grandes historias. Siempre había un background, un fondo reservado bastante de ira y de celos artísticos. Habían cambiado al que buscaba artista y repertorio en Sony, era un enemigo silencioso de Enrique Morente. ¿Ah, sí? Pero no lo sabíamos, luego yo lo supe después. Era un enemigo latente y silencioso, sibirino. Y conmigo, pues claro, cuando me pilló allí y le pusimos la canción Omega, dijo, oh, aquí te tengo, Enrique, aquí te tengo. Y ya conmigo se descargó. Tú estás fuera, ¿cuánto te queda? Pum, fuera. Aún así nos dio tiempo, como nos quedaba uno. Ni ellos querían follón porque eran una gran compañía. No. Y nosotros pues decíamos, pues la última, pues ese fue Bardelomé, el último disco con Sony. Digamos, esa época ejemplarizante que tuvimos, pero fue, ya ahí la poética cambió, ¿no? De nuevo aparece Lorca, que es la influencia más grande de la Beat Generation, ¿no? O sea, al volver para atrás, encuentras de nuevo que dice, estas cosas siguen brillando, Jesús, qué buena idea seguir manteniendo esto activo y latente para todos nosotros, ¿no? Que veníamos un poco alejados de la experiencia que había hecho al principio de su carrera TNT con las coplas, la muerte de su colega,
que eran de Antonio Mata, Luis García Montero y Javier Egea, ¿no? Habían hecho una reinterpretación desde su generación poética de los versos de Jorge Manrique, ¿no? Que luego me gustaría cantar algo ilustrativamente. Y ahí eso que le alejó a mi hermano tanto de su tiempo es lo que a mí me marcó y lo que nos marcó a todos después, ¿no? Justo ya en la experiencia de Omega, que es una experiencia intelectualmente muy colectiva, porque ahí estaba, y era intelectual y práctica, porque estábamos todos metidos en la tertulia, no nos veíamos. Yo luego me enteré, por ejemplo, yo veía a tu profesor, Juan Carlos Rodríguez, yo lo conocía de la tertulia, yo no sabía ese hombre. Yo lo conocía, amigo de Enrique, de la tertulia, un constante, Javier Egea, sí, Luis García Montero, mi hermano, todos en ese espíritu con las antenas puestas, como haciendo, ¿no? Y con Enrique, con esa voz de la sangre que tanto nos estimulaba, pues podíamos hacer una experiencia intelectual, poética muy, muy profunda. Mis cuadernos de aquellos años reflejan eso, ¿no? Luis García Montero escribiéndome algún poema en el cuaderno, el otro. O sea, una comunicación que parece mentira, ¿no? Que ya hayan pasado 11 años de la muerte de Enrique o 20 de la de Joe, ¿no? Había una escena que estaba viva, primero de milagro, como diría Enrique, pero luego muy atento y como le gustaba mucho a mi hermano, es mucha comunicación, ¿no? Empezar a conectar porque él le gustaba mucho presentar a todos los personajes. Y en esa dinámica ahí conseguimos hacer todos esos avances conjuntamente, ¿no? Luego, evidentemente, pues saca un disco, poner Morente y Lagartija y pues eso es lo que van a sonar, ¿no? De hecho, es lo que sigue sonando. También el impacto, ¿no? Y también la experiencia, porque la experiencia poética, ¿no? Recupera a Lorca, pero al mismo tiempo estás metiendo a Leonard Cohen. Yo era muy dilanita en aquel tiempo. Leonard Cohen no lo tenía tan en cuenta. Tendríamos recopilatorio o no. Pero sí se oía Susan en el colegio, en el instituto. Susan takes me down. Pero yo era más dilanita, más de verborrea. Y mira que me gustaba la síntesis de la que tú antes me has mencionado, porque el collage es síntesis, ¿no? Y no atiende a ninguna forma. Pero después de la experiencia poética, ya ahí hay un peligro. Al haber hecho Omega con Enrique fue un cambio también, porque veías cómo se acercaba a las poesías, su no método y su método, ¿no? Cómo adaptaba la poesía, y eso era un descubrimiento. Porque ya no estabas con las medidas nuestras que el punk y Mozart tienen las mismas medidas, 4, 2x4, 4x4, 3x4, una medida. Pero a través de Enrique y del flamenco decía, por favor, se ha abierto la cancha, ¿no? Se ha abierto la cuadrícula y ya no hay líneas marcadas y ya todo fluye, ¿no? Ya esta música sirve para todo, esto sirve para todo, aunque luego, por supuesto, tuvimos que aprender todos los tiempos flamencos, ¿no? Las tonalidades, los tiempos. Es libre y esclavo porque te convierte también, te hace un converso de tu propia genética. Hablábamos antes de trasfondo genético, ese está ahí, ¿no? Cuando os contaba lo de Fuente Vaquero y todo eso, de pronto dices, verdad, solo con esta gente podía salir. Y fluye gracias al chamán Enrique, ¿no? Necesita un buen chamán que invoca a los dioses. Yo le decía así algunas noches, chamán, danos tu magia, chamán. Eso sí se lo decíamos mucho. Nos arrodillábamos, danos tu magia, chamán. No, porque veías que en su voz y en su actitud y en su filosofía de vida era un chamán. Y te modificaba, cuando modificó nuestra manera de componer y de leer y de escribir, ¿no? Aparece Bardelomar, que eso ya es la libertad absoluta, eso ya es como una especie de escritura automática, mística. De nuevo el collage en su obra cinematográfica, y podíamos aportar algo a través de su poesía. No estaba tan reivindicado poéticamente, yo lo sigo reivindicando. Es conocer a tu padre artístico, y eso fue un peligro, porque veías que tenías que vuelve a encerrarte en un sitio del que querías huir. Si yo lo que quiero es cantar,
cantar lo mío y salir ahí al frente y gritar lo mío y tal. He dejado de escribir porque estoy deslumbrado por lo que veo, porque musicalmente las letras es lo más difícil. La música es súper fácil, cuando tienes un buen texto, la música sale sola y sale de mil maneras, ¿no? Mira Lorca, con solo el ejemplo de Lorca, de las mil maneras que se puede cantar y el éxito que le da a todo el mundo, ¿no? Todos son grandes estribillos, pero de nuevo ves que te alejas, que otra vez estás entre titanes, entre columnas infranqueables, entre montañas enormes, y de nuevo pues tienes que buscarte para hacer música, buscarte, como diría Picasso, donde no te conoces y en estilos donde no sabes, ¿no? Cuando hicimos Omega no se le ocurre otra cosa, Omega Thrash Metal, pues lo dijeron en El País, ¿no? Miguel Mora, sí, amigo mío, amigo. Y ya pues yo me puse en plan, ¿queréis thrash metal? Ah, que somos thrash metal. Ah, perdón, pues hicimos 3 discos de thrash metal. ¿No? Al mismo tiempo, pues era esa de buscarte donde no te conoces, buscarte en otro ámbito, y ahí, pues, ahí tienes muchos problemas con los seguidores y con el público, porque ya te han marcado, todo el mundo te ha marcado el camino por el que vas bien, pero solo se vive una vez. Ese es un problema enorme y tenemos que ser dignos herederos de nuestro alrededor. No vamos a ser dignos herederos de, con perdón, Didi y Ramón, y que nos pille tan lejos. Es mejor ser dignos herederos de lo que has estado viendo y empapándote consciente e inconscientemente. Y esa es la trayectoria poética hasta Valdelomar, que de nuevo después de eso dice, no, hay que volver a escribir, hay que esforzarse y volver a escribir, ¿no? Pero vuelve a escribir, de pronto aparece, pum, aquello allí. Bueno, y esto nadie lo ha cantado. Otra vez. Pero si esto yo sé hacerlo, porque si hago lo que hacía Enrique, si hago lo que hacía mi hermano, ¿no? Al final, y luego Granada tiene la gran suerte no solo de haber sido visitada por Joe, sino que ese continuo de... O sea, Granada está realmente hoy día hermanada con Londres y el punk. El estudio de Jude, o sea, Martin Glover, bajista de Killing Joke, tiene un estudio ahí en el pueblo de mi padre, en Albuñuela. Mañana vamos, ¿no? Mañana vamos para allá a una fiesta. Punk intelectual. Y hay una hermandad real. Hay gente, Paul Weller estuvo no hace tanto, pues estuvimos tocando ahí bueno, sí, hace un poquillo. En Discos Bora Bora, o sea que hay Alan McGee, el manager y creador de Creation, Oasis, Jesus and Mary Chain, pues también están por aquí. O sea que hay un acto reflejo, ¿no?, de que nuestra epigenética no ha dicho que eso no es malo en absoluto, sino que es bueno incluso con la mezcla con el flamenco, que esos caminos se abren, pero que epigenéticamente hay una razón de ser. Dice, sí, esto me gusta de Yes, esto me gusta de los Rolling, esto me gusta de los Sex Pistols, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer como... Esa epigenética es muy enriquecedora y cada vez, y con menos complejos, pues cada vez más enriquecedora, ¿no? Así que tenemos esa suerte de poder hoy día tocar con ellos e interactuar, y ves que hay que ese esfuerzo por parte de Joe al venir, por parte de Jesús, a Jesús por mantener eso vivo durante tantos años, y porque no fuese el cambio, la cultura del éxito, lo siguiente, pues yo creo que gracias a eso hay una escena y que es la imagen de triunfo en realidad, ¿no? El ¿qué pasa en Granada? ¿Qué pasa en Granada? Bien, ese chauvinismo no le viene mal a nadie. Ojalá creara puestos de trabajo, más puestos de trabajo de lo que crea, ¿no? Ahí es donde se nos queda un poco la mesa coja, porque los grupos de Granada y toda la música de Granada y la intelectualidad tiene mucho peso en todos lados, pero no conseguimos generar trabajo, ¿no? A todos nos gusta como artistas, pues a toda la gente que te rodea, pues o lo pones de pipa, otra, pues das trabajo y todo el mundo está muy alegre. Eso también lo hemos visto desde jóvenes, ¿no? El compartir tu éxito, y quizás Granada en eso, dentro de su chauvinismo, tiene eso. Todos empezamos a contratar gente, nos vemos, tenemos que intercambiarlo. Eso es lo que hace de la Granada de hoy día, y luego esa hipocresía chauvinista que también a mí me encanta, ¿no? El ombligo del mundo. Es una broma. Una broma, pero con la broma cuántas verdades. Es verdad, es una ciudad que quizá por lo pequeña luce tanto, porque todos tenemos la escena. Siempre nombro, cuando me acuerdo de mis colegas de Zaragoza, Zaragoza es enorme y tiene una conexión con Madrid en nada.
¿no? Y sin embargo no hay una escena continuamente, pues como nosotros, chauvinistas. También se nos ha dicho que el punk, como no nos ha matado, ¿no? Porque claro, hemos simultaneado nuestra personalidad adicta con nuestra personalidad bon vivant. Entonces, hedonista y de comer bien y de dar tus paseícos. Luego por la noche te la pegas del todo. Pero por el día está al solecito, vitamina C. O sea que gracias a ese hedonismo, ¿no?, hemos sobrevivido, porque es que hemos visto ejemplos en ciudades como Jaén donde han caído casi grupos enteros por la droga, ¿no? Y sin embargo aquí, como siempre ha habido porrillo y no ha habido nunca pasta para coca ni para heroína, pues un litrillo, unos porrillos, media moneda, 500 pesetas, ese era en Plaza Nueva, ¿no? Entonces eso también, ese buscar un poco de satisfacción y de... Granada lo ha tenido, creo que ha hecho que una generación superviviente de eso y que esperemos que haya ilustrado, ayudado a la generación de, por ejemplo, escuelas de música, que eso ha sido fenomenal para la interacción de la escuela privada de música con el conservatorio, que solo estaba eso. O sea, hay una comunicación hoy día tremenda entre los artistas de la clásica, si es que se le puede llamar así, como Montañés, Alonso de Napoleón Solo, José Bonaparte de Napoleón Solo, que dan clases en conservatorio. Y eso está unido, creo que esa es la función más importante, ¿no? Pero artísticamente también lleva un poco de los errores que no queríamos cometer y que en la industria y que cometimos todo eso y como diría yo, y nos inventamos algunos más. Una cosilla que te quería preguntar y ahora abrimos si acaso el turno para preguntas, que has mencionado así como de paso y que yo creo haberte leído alguna vez. La compañía dijo gitanos no. No, pero si Enrique no era gitano, bueno. esa es la movida. Claro, ¿cómo le explicaba a alguien que el gitano no era gitano? Esa era creo que es la frase que lo demuestra todo. Musicalmente, la experiencia y todo, ¿cómo le podíamos decir a la gente que el gitano no es gitano? Y que no nos importaba en absoluto, ¿no? La movida era que eso se traslada al público y hay cierto racismo, porque ¿qué nos va a enseñar un gitano? Primero que no es gitano y es un tío súper culto que lleva una carrera asombrosa, musical, Premio Nacional de Música, pero claro, todos los demás sí eran gitanos. Entonces, por ahí siempre tenían un componente racista muy importante. Yo, por ejemplo, estuvimos 2 o 3 meses grabando en Madrid el disco Omega. No conseguí que ningún colega de Malasaña, de los míos, fuese a Arcandela, que era donde nos reuníamos, pues, en aquel tiempo, pues, ahí estaba Paco de Lucía, Pepe Habichuela en el Candela, hasta las tantas, luego lo cerrábamos, nos íbamos abajo, alguien tocaba, casi nunca la figura grande. Pero había un ambiente flamenco donde todos estaban vivos y tenían una intercomunicación porque Enrique la estaba abriendo y eso retrasó bastante la escena que hay ahora. Al no darse cuenta, se podían haber hecho todavía mejores discos. ¿Por qué? Porque había maestros, ¿no? Y el Omega se beneficia de que lo está haciendo con un maestro del flamenco, Camarón, otro maestro, Lorca, pues el mismo Lorca, La Leyenda del Tiempo, Omega, totalmente distinto, porque Omega parece una cosa que no se puede cantar y sin embargo es nuestra canción más famosa, ¿no? Más famosa y mundialmente famosa. Juega en otra liga, eso juega en otra liga. ¿Qué te enseña de tu experiencia de que no hay reglas? O como diría Enrique en aquel momento, que solo te puedes mover por tu intuición, por esa arena tan etérea, ¿no? Casi que como la canción de Napoleón Solo, casi que es más sólido en lo etéreo y se desvanece todo eso cuando pones los pies en la tierra, ¿no? Algo que es importante y sólido en lo etéreo, en lo abstracto, ¿no? En la abstracción que diría Bardelomar, ¿no? En esa generación creo que lo comprendo, creo que puedo aportar algo, creo que ese es el pensamiento que por lo menos a mí me continúa, que creo que puedo aportar algo, creo que esto se podría hacer de esta manera, creo que acá el maestro tal, y eso no se ha visto, ese es el motor, ¿no? A veces cuanto más desaparecen, más
más mochila tienes, pero tienes que conseguir que flote, ¿no? Tienes que conseguir que sea cuanto más etérea y más ligera, ¿no? Pues mejor, pero siempre tiene que estar ahí, ¿no? Y esa es una función artística que creo que nunca hemos... Hace poco en un titular leí en una entrevista que me hicieron, somos las misiones pedagógicas de nuestro tiempo. Eso sí es verdad. Somos el ejemplo de misiones. Y ahora con el montaje que llevamos en directo en Lagartija, lleno de proyectores de 16 milímetros y de Super 8 y pantallas, somos las misiones pedagógicas. Un siglo de distancia, creo que también hay una intención, ¿no?, en nuestra música de juntar los siglos, ¿no?, de imaginarnos que no hubo una ruptura y que Lorca continúa escribiendo y viviendo feliz. La última tentación de Lorca, ¿no? Ahí vivimos nosotros. En esa película de que Lorca no murió, Lorca sigue por ahí, hizo grandes cosas. Hay una película también sobre eso. Pero eso queremos. Joe también sigue aquí, ¿no? Si hay alguien que esté más presente, si hablamos de Enrique todos los días, de Joe todos los días, de mi hermano todos los días, porque hacemos música que se basa en eso. Y eso sería, digamos, mi ejemplo vital, así, a grosso modo. Pues bueno, esta mañana hemos tenido un taller de creación musical. Hay personas aquí que han estado en ese taller, que han estado debatiendo cuestiones, pues quizás es el momento de escucharlas. El tremendo turno de preguntas, un turno de preguntas. Llega, ahí va la pregunta, viene la pregunta. Bueno, lo primero, saludar a todos. Nosotros desde la Joven Asociación de Musicología hemos sido un poco los encargados de llevar a cabo ese taller formativo, por llamarlo de alguna manera, en torno a la cuestión del punk. Y una de las cuestiones sobre las que más hemos estado debatiendo es sobre la importancia del contenido sobre el contenedor en sí mismo, el de si realmente el punk se puede entender el punk sin el componente musical, si el punk es una actitud vital, si es un conjunto de valores, si es una actitud frente a esos valores. Hemos empezado el taller, por ejemplo, preguntando qué es lo más punk que había hecho la gente que estaba por aquí. Y creo que es una pregunta que a ti precisamente, Antonio, a mí personalmente me interesa mucho preguntarte, dentro de toda tu concepción y de toda tu trayectoria y de lo que tú entiendes como punk, ¿qué sería lo más punk que has hecho tú durante tu carrera? Lo que me gustaría preguntarte. O sea, está, digamos, lo que hemos dicho antes, el punk basura y el punk oro, ¿no? En el punk basura, pues todos hemos hecho cosas que lo más punky que uno puede hacer, que también es una postura intelectual, es machacarse a sí mismo, no pensando siempre que sigue siendo basura. No creo que se llama eso el síndrome del impostor. No, sabes que en el fondo sigue siendo basura. Esa es la postura que es más punk que yo he tenido, intelectual. Luego la física, pues sí, pero depende del momento. A veces necesitas hacer la performance antes que el texto, ¿no? La performance también dice mucho. Pero la postura intelectual es a veces darte un poquito de caña de más, ¿no? Eso es lo que a veces me paso diciendo que soy basura. Pero es porque no quiero que me pase lo de la reunión de Sony. Otra vez. Quiero que me pille mejor preparado. Y decir, sí, es una mierda. Haberle dado la razón. Tenía que haber accionado de otra manera en vez de fustigarme yo y ser tan punky. No, pero ten en cuenta que lo mejor del punk y lo que mantenemos mucho es como el cine mudo, es la expresión. Tienes, no con la banda que sigue Eri y tal, tienes momentos en los que dices, si yo quiero, esto lo reviento, ¿no? Si me da la gana, esto lo ponemos patas arriba, eso sí es punky, ¿no? Eri, de todas maneras, que cada vez que terminamos un concierto, sea en un teatro, en una asociación de vecinos o de jubilados, termina siempre en punk, ¿no? Es como decir, pero si queremos, si hubiéramos querido, esto lo hubiéramos destrozado desde el primer momento. Eso es también una postura punk que viene de la postura dominatriz, de lo que diríamos de cuando empezamos en los gasteches. Yo con estos puedo, a estos los puedo dar, ¿no? Y yo creo que eso es
una carta que siempre tenemos en la manga. Si queremos, porque nos ha pasado, haciendo menos, nos ha pasado esa famosa actuación de Omega en el Teatro Albéniz, donde la gente se levanta y empiezan a pelearse y ya se lía la de Día Cristo. Si ya venían racistas después de ese concierto, imagínate la división tremenda. Y sabes que el público, yo hoy lo comentaba esta mañana con Isa, es verdad que el PUN también tiene algo de lorquiano, decía ella, de que el público, el pueblo sale al escenario, tiene mucho que ver también con eso, ¿no? El público se convierte en pueblo, no solo el que ha pagado, ¿no? Sería pueblo si fuera gratis, ¿no? O sea, si el pueblo toma un poco el control y tienes que ser capaz de que puedes tener el control y que esa demostración de control puede llevar a un descontrol bastante gordo, ¿no? También. O sea, te lo digo todo, no te lo digo nada, pero todas esas bombillas y flashes están ahí dentro, ¿no? Y yo creo que tengo la gran suerte de poder seguir tocando con Eric, con el que empecé a tocar en el 82, ¿no? Empezamos haciendo versiones de Sex Pistols, de Siouxsie, de todo de Sound, Joy Division, todo eso, ¿no? Y Dead Kennedy, que también es un escritor buenísimo, estuvo en un concierto Yellow Biafra en Granada, ese es súper lúcido, fantástico. O sea que tengo la suerte de poder seguir tocando con un tío con el que hemos experimentado todos los estilos, todas nuestras vivencias, nos hemos peleado, nos hemos juntado. O sea, eso también es muy punky, ¿no? Mantener una amistad que la mantiene la música y la mantiene quizás ese espíritu punk, de no darnos por vencidos, y la música que tiene esa capacidad, no solo de juntar a 100.000 personas en un espacio, que es para lo que nos usan principalmente, ¿no? A veces con los grupos, por mucho que te pongan cabeza de cartel, parece que podrías tú vender la cerveza mejor que ellos, en vez de estar en el escenario, que nos pongan la barra, y te digo yo que la vendemos mejor. Sabemos de eso también, ¿no? Eric tiene un bar, y yo he sido camarero un día, ¿no? Lo mismo que Joe Strummer fue enterrador, porque claro, la anécdota cuando Joe Strummer va con mi hermano a Biznar, y se compran dos palas, que dijo mi hermano, 2 palas para desenterrar, y dice mi padre, yo las vi, eran muy chicas, eso no servía para nada. Pues se me ha ido otra vez. No sé qué decir. Echabais la cerveza mejor que los de... Eso, por supuesto. Pues, o sea, si nos tienen para que la cosa se alargue, es mejor que pasemos a la barra directamente. Y quizá lo bueno que tiene Internet es que junta pues microfama y mantiene una comunicación que empezó con el punk, con los fanzines, ¿no? Ahí se conectaba con la gente que tú querías, y a través de una comunicación sobre la base de un fanzine, sobre una base de acción, ¿no? A mí siempre me ha gustado, hemos hablado mucho de la teoría, pero llevarlo a la práctica yo creo que ha sido siempre mi pasión, porque modifica la obra inmediatamente. De repente te das cuenta de que todo es distinto a como lo habías pensado, como la canción esa de Harcha. La copla que está en mi boca, a punto, qué distinta es la canción a todos los procesos. No, pero solo el directo, solo la puesta en directo te hace la versión. O ya no la va a tocar más, o de ahí cambia, ¿no? Solo con la presencia de la gente. Ves sus defectos magnificados. Eso también es punky. ¿Alguna pregunta más? La pregunta. Ya son las 2, porque no quisiera irme sin hacer un acto demostrativo de lo que estamos hablando. Bueno, estábamos hablando de la escena, ¿no? De la escena en Granada, de Sexualia, del punk, de eso, y del Lorca vivo. ¿No? Lorca es nuestro gato del Srodi. Solo sabemos que está vivo,
Bueno, ese perro andaluz, que de pronto averiguaréis por qué digo esto. Es que lo último que estamos haciendo de la lagartija es de Buñuel. Y se llamará un perro andaluz, que es como el insulto, agradecerlo, agradecer el insulto. Eso es muy de Granada también. Bueno, pues vamos a hacer un trocito de las coplas a la muerte de su colega. Recuerdo que atardecía, recuerdo que vi su cuerpo detenerse. Recuerdo la compañía de sus ojos en la noche sin saberse. Tras la boca de un gatillo que esperaba tembloroso y asesino. Meterse por un pasillo de aquel corazón dudoso y sin destino. Y recuerdo la culebra de la brida fría y muerte por su cara. Empapada de ginebra esperando que la muerte lo besara. Se lo llevó con desgana la canción de una ambulancia malherida. Las grúas de la mañana recogieron su arrogancia ya sin vida. Y porque fue capitán de patrullas y camadas sin juicio. Porque ya no nacerán dos manos como las suyas para el vicio. Porque jamás nos vendió y mordimos el anzuelo de su historia. Y aunque la vida déjanos solto consuelo su memoria. Canalla, 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 canalla. Canalla, canalla. Bueno, un poco de porque es una canción que no se suele oír mucho, que viene, dice, como la última frase, el punk es un poco como eso. Porque fue capitán de todo, porque jamás nos vendió y mordimos el anzuelo de su historia. Yo creo que el punk es un poco así, ¿no? Y ahora, para despedirme, había pensado en la lorquiana, la de... se llama... no sé cómo se llama. Agonía, agonía. Jesús aquí mantiene el concepto de agonía, fermento y sueño de Lorca. Luego, digamos que también son el aspecto de composiciones que mi hermano me nos había abordado, que el casi que basado todo más en el público que en Poetas Nueva York, ¿no? El público es una obra que es muy, muy sugerente. El público, que pase. Una gran sombra en la pared, las ventanas son radiografías. Alguien me grita, ponte ahí, suenan voces, cuerpos caídas. En la sombra del abismo hay una ley de gravedad, el silencio solo dura poesía. La mecánica de eclipses busca un brusco anochecer, 3 planetas se conjuran contra 10. Y la muerte viene y va con su fragor de falsos días. En la muerte del puro azar tienen extrañas geografías. Es la sombra del abismo, en el abismo me hundo yo. Oigo un disparo por la espalda y que me gritan. Gritan, chillan, ponte ahí. Yo solo siento agonía. Agonía, fermento y sueño, agonía. Una gran sombra en la pared, las ventanas son radiografías. Alguien me grita, ponte ahí, suenan voces, cuerpos caídas. Y la muerte viene y va con su fragor
de falsos días. La muerte o el puro azar tienen extrañas geografías. Es la sombra del abismo, es Chile 73, es julio 97 en Euskadi. Es agosto 36, es la fuente y nada mar. Son los hijos del silencio frente a mí. Es la sombra del abismo, es el monte Sinaí. La muerte me está mirando y yo la miro sin saber. Agonía, fermento y sueño están rondando por ahí. Yo tan solo quiero hablaros de mi miedo a morir. Soy Punky. Muchísimas gracias. Ha sido una demostración, acción. Muchísimas gracias. Está encendido. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Muchísimas gracias, Antonio, por esta extraordinaria aula de creatividad que nos has permitido compartir contigo. Esperamos que hasta muy pronto. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Qué ganas de irse a un concierto, ¿no?